Hola, hola chicos de séptimo, ¿cómo están? Saludos. Yo aquí, gracias a la magia de la tecnología, estoy en un lugar muy especial porque la clase de hoy es muy especial y muy importante para entender incluso parte de la actualidad noticiosa. Les doy la más cordial bienvenida a la nueva sesión de aprendizaje de esta asignatura tan llena de datos, de historias y de cosas para aprender y ojalá entender y aprovechar de la mejor manera posible estos tiempos tan loquillos que nos tocaron vivir. Bueno, estoy, les cuento, en una mezquita. ¿Qué es una mezquita? Buena pregunta, ¿eh? Y eso es una de las cosas que van a aprender hoy. Así como la vez pasada aprendieron sobre el cristianismo ortodoxo, el día de hoy, lamentablemente, en mucho menos tiempo del que me gustaría, lo confieso, como siempre, y algo pasó, pero como que los temas largos han coincidido con los bloques chicos. Por lo tanto, se entiende que se demoren en dar señales de vida porque en el fondo, evidentemente, hay que invertir un poco más de tiempo por lo extenso o a veces complicado de los temas, pero no se preocupe. Lo importante es aprender al ritmo que se pueda y ojalá de la mejor manera posible, como decía. Bueno, así como la vez anterior aprendieron sobre el cristianismo ortodoxo u ortodoxo, se dice de las dos maneras, que era este cristianismo que se desarrolló y claramente se diferenció en el año 1054 en el Imperio Bizantino. En el siglo octavo, y aquí vamos a retroceder un poco, así que no se enreden con la cronología, ¿ya? Es decir, salimos del siglo XI y ahora vamos a retroceder un poquito. En plena mitad de la Edad Media, es decir, al medio de la Edad Media, para digamos, usar ese lenguaje, se va entonces a desarrollar una nueva cultura, una nueva civilización y una nueva religión, todo junto, ¿ya? Ojo con esto. En la actualidad pensamos que es solamente una religión, pero en verdad es toda una cultura, una civilización que surge. Estoy refiriéndome al Islam, que parte entonces como un fenómeno religioso, pero que sobre todo a la muerte de su fundador se transforma también en una nueva civilización. Ojo con eso. Cuando yo digo civilización, me refiero a una forma de entender el mundo que incluye religión, costumbres e historia y tradiciones. ¿Ya? Ojo con esto ahí también. Entonces, civilización. Entonces, el Islam va a surgir primero como un movimiento, como un fenómeno religioso, como dicen los técnicos, como una religión, y luego entonces se va a desarrollar. El Islam va a surgir con un caballero que se llamaba Mohammed o también conocido como Mahoma. Él, él recibe lo que él cuenta y él relata la visita del arcángel Gabriel, que le va a empezar a revelar una serie de cosas. Él era una persona que tenía como inquietudes espirituales y que, de hecho, en la zona donde vivían, y esto es importante que también vean el mapa, es la península arábiga. ¿Dónde queda eso? Está el norte de África, arriba Europa, el Imperio Bizantino, que algo ya lo ubican, y ahí el costadito donde está de hecho, al lado de Egipto hay una parte, sí, un sacadito de tierra, eso es una península, esa es la península arábiga, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que estaba pasando? Habían tribus nómades, ¿sí? El Imperio Bizantino después lo va a impedir, entonces como que un territorio como medio, medio difuso, es decir, no tiene como una unidad tan central y eso es bien importante para entender después cómo se desarrolla. El punto es que Mahoma o Mohammed tiene esta visita angélica y angelical, la visita a este ángel y entonces empieza a darle una serie de revelaciones. Dentro de esas revelaciones le dice, mira, los cristianos existen, de hecho en esa época existían y él tenía como parientes que eran cristianos católicos. Y ojo con esto, aquí la voy a acercar, oh, no se ve, pero ahí dice, ahí está, ahí sí se ve. En esa época existía la Biblia y existía el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este ángel le cuenta, mira, ¿sabes qué? Los cristianos, así como tienen la Biblia, esta no está completa esta cosa. Entonces, le va a empezar a decir verdades. Algunos dicen que le dicta, otros que le explica, y no hay acuerdo entre los expertos. Y así es como surge este otro libro, que es el equivalente a la Biblia, pero de la gente que sigue el Islam. Y ahí dice Corán, escrito por Mahoma o Mohammed, que es este caballero que yo les dije, el fundador, al cual les visita. Entonces, el arcángel le empieza a decir cosas. Aquí yo tengo una edición del Islam, tenía otra más, aquí, perdón, del Corán, perdón, aquí tengo otro más lindo. Se me había olvidado, me acordé recién que tengo esto, mire, este es más lindo y además que está escrito en español y en árabe. A ver, ahí sí. Árabe es el idioma que ellos hablan el día de hoy.
Ya entonces el ángel le va hablando y él va escribiendo. Ahí, esto es un documento que se puede encontrar en librería y todo eso, y es interesante en el fondo porque ahí es una fuente directa para aprender. Entonces le va diciendo muchas cosas, pero lo central le dice, mire, ¿sabe qué? Por muchos siglos como que los cristianos estaban medio equivocados. Entonces le corrige en primer lugar el Dios verdadero. Y aquí voy a usar una palabra un poco complicada. Es una nueva religión monoteísta, que significa que tiene un Dios. La primera es judaísmo, los judíos, después el cristianismo, y la tercera religión monoteísta es el Islam. Y le dice, ¿sabe qué? El Dios de los cristianos no era el correcto. Dice Mahoma, o sea, Alá, perdón. Y le resume, ahora lo que tienen que creer correctamente es, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Y empieza entonces a desarrollarse toda una nueva fe que implica nuevas autoridades religiosas, nuevas formas de entender la religión. De hecho, ahí viene una de los ejercicios que van a tener que googlear porque no sale tan claro. Dice, esto es una religión que tienes que cumplir algunas cosas, como por ejemplo orar o rezar, como dirían los católicos, 5 veces al día, precisamente en este edificio, la mezquita, que es como el equivalente de la iglesia o la basílica, como ustedes lo vieron en las otras partes. Entonces, luego de eso, se va a formalizar más tarde todo lo que el ángel le dijo o le dictó, ahí como les digo no hay de acuerdo, en el Corán, que es como el equivalente de la Biblia para los cristianos. Ahí está lo principal. Ahora, hay otras como continuadores del Islam que agregan también los comentarios de expertos, un poco lo que pasa también en el cristianismo y en otras religiones. ¿Qué es lo que pasa? Mahoma muere y de hecho durante su vida empieza ya a tener conflictos bélicos, es decir, se traduce en guerras, no sé si les suena conocido, y entonces ellos, además de esta religión, se transforma precisamente después en un imperio, no al tiro de la muerte de Mahoma, pero en el fondo estos grupos dispersos que habían en la península arábiga encuentran como una unidad común, una cosa en común que los une, que es la religión. Y entonces, al tener esta unión en torno a la religión, al Islam, van entonces a empezar a formar ya su propia civilización, muy al estilo de lo que ya saben que ha ocurrido en Europa, en el Imperio Bizantino, y entonces se suman a esto porque era la forma de entender la vida en esa época, y comienzan invasiones armadas y se empieza a conformar entonces este proceso de la civilización musulmana. Musulmán significa árabe creyente en el Islam. ¿Ya? Entonces, en la actualidad se habla de la civilización musulmana que tiene como base fundamental y como distintivo, así clave para entender su cultura, precisamente el creer en el Islam y regirse en mayor o menor medida por el Corán, entonces ser seguidor de Mahoma y las ideas que planteó. Esto es el resumen más resumido posible de lo esencial que tienes que saber hoy. Que surge una religión, su fundador es Mahoma, tienen un solo Dios, pero ahora va a ser conocido como Alá. Su profeta entonces recibe estas revelaciones, las escribe en un libro específico que es el Corán, lo muestro por última vez, y luego durante su vida y sobre todo de su muerte, luego de su muerte, empieza una expansión militar geográfica, conformando entonces una nueva civilización de ahí, por eso hablamos de el Mediterráneo y el espacio diverso, conocida hasta el día de hoy como la civilización musulmana. Más detalles, para eso está la clase, pero este es como el resumen absoluto del asunto que estamos estudiando, que es muy interesante, pero demasiado interesante y una pena que tengamos que seguir avanzando por los siglos, pero ahí está la esencia y usted profundice. Y lo que no entienda, palabras, conceptos, detalles, para eso estamos, conectada a sus señales de vida, dudas, consultas, comentarios, reflexiones, aportes y todo lo demás. Que tengan un provechoso día, una provechosa jornada y a aprender mucho de esta civilización muy interesante, la civilización musulmana, fundada entonces en las bases del Islam. Que esté muy bien. Chao, chao.